Reimer Livers, apuntalovers. Seguro ya saben que Morena, sí, Morena, uy, cuando empezamos a hablar de esos temas la gente se pone muy eriza. Bueno, con tal de sacar lana de las piedras, o sea, como cualquier partido político, pues esto no tiene nada más que ver con Morena, desapareció 109 fideicomisos así, de la noche a la mañana. Y la verdad es que pues les valió madre, como siempre, el deporte, pero además la ciencia, esto no le gusta a la doctora Milán, la cultura, la protección a periodistas, que de por sí en este país eso es un problema, y defensoras y defensores de derechos humanos. Entre, evidentemente, otras muchas cosas fundamentales para un país, claro, por supuesto, el Fondo para la Prevención de Desastres Naturales, ¿por qué no? Pero bueno, no fuera el Tren Maya o la refinería Dos Bocas, porque ahí sí, bueno, se vuelven a plantar en Reforma. Ah, no, ahí están los de Frena. Ah, no, están en el... ¿Dónde están? Volando por los cielos, porque quién sabe dónde están sus pinches tiendas de campaña. Uno de estos fideicomisos es el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento, y este representa una atractiva bolsa de nada más y nada menos que 298 millones de pesos enfocados en el deporte en México, entre muchas comillas. Ahora, ¿esta decisión afecta también al fútbol? Porque estos sí tienen mucho cachín. ¿Cómo influye esto en el deporte en general si estamos a menos de un año de los Juegos Olímpicos? Es más, ¿debe el gobierno meterse en el fútbol? Vamos a verlo. A inicios de octubre, bajo el argumento general de la crisis sanitaria y la necesidad de reactivar la economía, la Cámara de Diputados aprobó desaparecer 109 fideicomisos con la intención de hacer uso de 68,000 millones de pesos, si no le pierden. Esto bajo el argumento de que los fideicomisos son una de las cajas chicas de la corrupción en México, se decidió acabar con ellos de manera tajante y así buscar mecanismos todavía no explicitados de entregar los apoyos a las y los beneficiarios de manera directa en concordancia con la política social implementada por López Obrador. O sea, perfecto, vamos a darle a todo el mundo la lana en la mano. En la actualidad, el FODEPAR apoya directamente a 788 personas que viven del deporte. Justamente este fondo está hecho para promover el alto rendimiento, generar además una cultura cívica mediante el deporte y otorgar becas vitalicias a atletas que cuentan en su palmarés con medallas olímpicas. Por si esto no fuera suficiente, con la incertidumbre propia de la pandemia, la cancelación de FODEPAR deja a las y los deportistas en el limbo, obviamente, esto respecto de su futuro inmediato. Hasta antes de la eliminación de este fideicomiso, y en palabras de Ana Gabriela Guevara, la CONADE no recibía ni un peso más, ni uno menos, por lo que no había manera alguna de triangular estos recursos, los cuales terminaban por ser distribuidos con estrictas normas de operación. Ahora se busca reformar la ley para que sea una nueva figura la que continúe brindando estos apoyos, solo que de una manera correcta. Bueno, vamos a ver si es cierto. Es decir, esta comisión deberá establecer mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, así como una clara metodología para designar a quienes se beneficiarán de estos recursos. Las y los deportistas obviamente están a favor de esto. Sin embargo, su preocupación está centrada en que este no es el momento indicado para mover las reglas del juego. Y recordemos que estamos a menos de un año de Tokio 2021 y es por eso que tantas y tantos deportistas, al igual que científicas, científicos, personas que tienen que ver con la cultura, se han manifestado en contra de la eliminación de estos fideicomisos, porque pues además ustedes saben perfecto dónde se va a ir esa lana. A esto se suma la preocupación de la transparencia, pues está más que probada la red de corrupción dentro de la CONADE. ¡México mágico! Por ejemplo, en septiembre de este año, Ana Gabriela Guevara destituyó a 2 directores porque en el primer semestre del 2019 se desviaron más de 50 millones de pesos del FODEPAR. Además, se afirma que Guevara renunciará a la dirección de la CONADE a finales de octubre e irá por la gobernatura de Sonora. En pocas palabras, la CONADE es una fiesta.
Pronto va a quedar acéfala y mientras tanto, las y los deportistas no saben qué pasará con su situación, porque hay que recordar que estas personas se dedican al deporte, pero muy probablemente no pueden vivir de él. Entonces, cuando su brother dentro de 4 años diga, güey, está cabrón que salgan a pedir dinero, o sea, a los camiones, güey, o sea, hay que hacer algo. Bueno, piensen en medidas como las que estamos hablando en esta ocasión. Como acabamos de ver, muchas disciplinas deportivas van a verse realmente perjudicadas. Sin embargo, el caso del fútbol siempre es especial, pues la relación de la Federación Mexicana de Fútbol con la CONADE pues es más una formalidad que un vínculo real. Pero ojo, acá vienen cosas interesantes. Si bien la CONADE es el organismo encargado de los selectivos de fútbol que representan a México en competencias como, por ejemplo, Panamericanos, Centroamericanos, Juegos Olímpicos y Paralímpicos, el fútbol profesional, es decir, la selección mexicana varonil y la Liga MX no tienen relación directa con la CONADE ni con los fondos gubernamentales. Digo, ya sería una mentada de madre, ¿no? O sea, pero la Femex Food es una asociación civil inscrita en el sistema del deporte nacional y como tal es una organización reconocida por la CONADE. Sin embargo, la federación también se encuentra bajo reglamentación de la FIFA. En pocas palabras, como el fútbol mexicano es un negocio entre particulares, la injerencia de la CONADE se limita a competencias realizadas por el Comité Olímpico Internacional. Y acá ya van a empezar a saltar porque claro, es que ganan un montón y me parece que aquí habría también que generar topes, porque por ejemplo, las futbolistas, lo sabemos perfectamente y si quieren saber más sobre la desigualdad salarial no se pierdan nuestro capítulo, las futbolistas ganan menos que los hombres. Entonces, aunque la desaparición del FODEPAR sí afecta en dos sentidos, por un lado, por la posible eliminación de becas vitalicias, por ejemplo, apoyos generales creados para ayudar a deportistas de alto rendimiento, algunos siguen en activo y otros tantos ya se han retirado. Por ejemplo, la taekwondoína María del Rosario Espinosa, el ex marchista Ignacio Zamudio o la nadadora paralímpica Vianey Trejo. Por el otro lado, tenemos a los jugadores de la selección mexicana que participaron en Londres 2012 que podrían perder sus 14,000 pesos mensuales, aunque con los sueldos que tienen, pues la gran pregunta es ¿qué tanto les significa este apoyo a futbolistas como Oribe Peralta, Jesús Corona o Raúl Jiménez? Y acá también podemos incurrir en un tipo de discriminación, porque al final los tipos tampoco tienen la culpa, ganaron su medalla y se merecen los 14,000 pesos independientemente de lo que ganen fuera de los Olímpicos. El tema acá es que la redistribución de los recursos tal vez no es justa y como yo decía, tendría que haber un tope dependiendo de si de los deportistas son profesionales o no. A ver, acá va, no es lo mismo una beca para un futbolista como lo puede ser para un atleta paralímpico. Entonces, en ese sentido, es un tema polémico y muy interesante, comenten con nosotros. Y por otro lado, nos encontramos con otro representativo nacional en el fútbol, un equipo que asiste a los Juegos Paralímpicos y que a diferencia de su contraparte, no depende de la Federación Mexicana de Fútbol. Estoy hablando de la selección de fútbol para ciegos y débiles visuales. Este es un tema muy interesante, por cierto, si no los han visto jugar, les prometo que cuando la situación lo permita, acá en Apuntes de Rabona y la Reimers Apunta vamos a estar hablando del fútbol para ciegos y débiles visuales. Previo a los Juegos Paralímpicos de Río 2016, los jugadores de este combinado declararon que no entrenaban siquiera en una cancha reglamentaria, además de que la CONADE no los había apoyado en absolutamente nada. Y por si fuera poco, en 2019 se supo que la CONADE, a través de FODEPAR, realizó un lavado de dinero de 1.6 millones de pesos que terminó afectando no solo a esta selección, sino a la Federación Mexicana de Deportes para Ciegos y Débiles Visuales, AC. Ahí nada más se los paso al costo. A ver, está claro que todas las decisiones que se están tomando en este momento y en torno a este tema marcarán de manera muy importante a las y los deportistas de alto rendimiento en activo, a quienes se encuentran en el retiro y, por supuesto, a quienes también están en el proceso de formación, porque pues qué gana de ser deportistas si esto pasa, ¿no? Y la fuga de talentos, pues ni se diga, porque claramente las universidades en Estados Unidos y en otros lados andan prendidas. Y para cerrar, les aviso que en la descripción de este video encontrarán sitios especializados para que puedan revisar las votaciones legislativas de sus diputadas y diputados, así como a quienes dentro de la sociedad forman parte importante para que puedan explicarles esta coyuntura. Hay que despertar, tenemos que estar mucho más
informadas e informados en torno a estos temas y quiénes son nuestros representantes. ¿A poco ustedes saben quiénes son sus diputadas y diputados o cuáles son las decisiones que toman? Y acá creo que podemos apoyar mucho a gente que se dedica a la ciencia, a la cultura y al deporte, que son pilares muy importantes de nuestra sociedad. Esta es la única manera en que vamos a verdaderamente poder tener un poco de autonomía y de poder de decisión sobre lo que sucede, sobre el uso adecuado de los recursos. Estos, por supuesto, son necesarios, solo que la repartición y la corrupción son las que no funcionan. Y acá yo repito, ¿por qué no, en vez de clavarnos en la porno miseria y cada 4 años decir, mira cómo ellos sí le echan ganas, mijito, no como tú, que estás sentado en el sillón comiendo chetos? Ese es un buen punto, pero yo creo que es más importante que cuestionemos las estructuras que permiten esta clase de desigualdades. Y acá voy a abrir el paraguas por las y los futbolistas, especialmente por los futbolistas, porque claro que se ganaron esa lana, claro que ganaron la medalla y lo merecen, porque tampoco podemos decir que solamente porque ganan más no se merecen el premio que les corresponde. El gran tema acá es la enorme desigualdad y la falta de transparencia y corrupción que existe, y yo creo que eliminar estos fideicomisos tampoco es la solución, porque al final sabemos perfectamente hacia dónde se irá ese dinero, aunque estemos en una administración completamente distinta. Digo, para que no me empiecen a reclamar, al igual que todos los equipos grandes del fútbol que medio me cagan, a mí también todos los partidos políticos me cagan por igual. Nos vemos a la próxima, pásenla bien, gracias por acompañarnos, suscríbanse y sí, apóyennos a que le ayudemos a los deportistas y a las deportistas para que en Tokio 2021 podamos volver a tener grandes historias y acá se las vamos a contar. Cuídense. No olvides de suscribirte a nuestro canal. Nos vemos el próximo martes a las 7 de la tarde.